Hoy quiero que hablemos sobre la importancia de tener conocimientos técnicos como Product Manager y creo que es un tema que os va a interesar a muchos de vosotros. Seáis Product Managers o desarrolladores, este es uno de los temas sobre los que más se habla y que más dudas plantean a la hora de constituir un equipo. ¿Cómo equilibrar los conocimientos en UX, desarrollo y negocio? Este vídeo va a ser un poquito más largo de lo que estáis acostumbrados, pero recordad que podéis verlo a doble velocidad, que podéis utilizar los capítulos que dejaré marcados en el vídeo y que lo bueno de estos vídeos largos es que ahora que los vais a tener a tiempo para verlos durante el fin de semana, podéis verlos tranquilamente, con un café y dedicándole un poquito de tiempo a reflexionar sobre temas que creo que son importantes. Quiero que empecemos hablando sobre un framework que es bastante típico cuando hablamos de este tema y que prácticamente seguro conocéis. Y es este diagrama de Venn sobre las capacidades en tecnología, en UX y en negocio. Pues bien, creo que el único framework posible para implementar este diagrama en vuestra carrera es utilizar este método. Y es que este diagrama me parece una simplificación muy exagerada y muy peligrosa. ¿Por qué digo esto? Si como Product Managers estáis aquí, tenemos un problema grande. Creo que como Product Managers estamos en diferentes puntos, en diferentes momentos de nuestra carrera y que diferentes personas estarán en diferentes puntos de este mapa y no pasa nada. Igual que me parece más que estemos en este punto chiquitito, me parece surrealista pensar que podemos estar en todo al mismo nivel y a un nivel avanzadísimo. Creo que tenemos que elegir nuestras batallas. Si llegas a gestión de producto desde desarrollo, por ejemplo, estarás aquí. Tendrás todos los conocimientos o unos conocimientos muy altos sobre el mundo del desarrollo de software, pero tendrás carencias en áreas como la experiencia de usuario o las partes de negocio. Yo a día de hoy creo que estoy aquí, aunque cuando empecé mi carrera estaba más bien aquí. Como ves, al final esto podemos utilizarlo como queramos y justificar cualquier tipo de posición, así que de verdad no nos volvamos locos con este diagrama. ¿Por qué te digo esto? Además, porque hay muchos más círculos y círculos dentro de los círculos. Seamos un poquito razonables y vayamos más allá, entremos en profundidad y no nos quedemos en un diagrama de Venn. Pero demos un pasito para atrás. ¿Qué significa realmente ser técnico? Yo lo veo realmente como un rango y dentro de este rango creo que hay muchos rangos más y rangos que se relacionan con los rangos. Para mí, el nivel técnico de un Product Manager no tiene que ver con estar al final del rango, en el punto más alto, sino con ser capaz de entender conceptos técnicos dependiendo del nivel de cada proyecto, de poder tener conversaciones con las personas que sí que están en ese punto máximo del rango y sobre todo de tener la capacidad de llevarte estos conceptos al nivel práctico. De verdad, como Product Managers no deberíamos, o yo creo que no deberíamos estar discutiendo sobre si este framework es mejor que este otro, sino de cómo llevarlo de una forma práctica a productos que puedan ser utilizados por usuarios, que funcionen, que sean accesibles, que cumplan todas estas características que queremos en el software. Pero creo que cuando entramos en discusiones filosóficas o nos metemos en el terreno de los technical leads o de los developers, nos estamos pasando un poquito. No hace falta que lleguemos a ese punto del rango, seamos prácticos. Creo que es positivo que nos interesemos por el trabajo de los técnicos, pero que tampoco mezclemos responsabilidades. Cuando pregunté en Twitter sobre este tema y sobre si os interesaba, pregunté además si erais PMs o no erais PMs. 3 de cada 4 personas que votaron en Twitter no eran Product Managers. De hecho, me gustaría mucho saber, si me estás viendo, me puedes dejar un comentario y decirme a qué te dedicas. Saber eso me ayuda a ajustar los vídeos a las personas que me estáis viendo realmente. Pues bien, mi hipótesis es que ahora mismo muchas de las personas que me ven son desarrolladores o desarrolladoras de software. Y esto me parece una noticia buenísima porque significa que entre todo estamos interesándonos en el trabajo de los compañeros y compañeras con los que trabajamos. Y esto está genial. Pero, una vez más, no nos olvidemos de que como Product Managers tenemos que saber de estas 3 cosas, de UX, de negocio, de tecnología, y que tampoco nos podemos volver locos con la tecnología. Y que como desarrolladores es importante que conozcáis los marcos de priorización o que sepáis cómo se hace un roadmap, pero no es el foco principal de vuestro trabajo. Me encantará que sepáis lo que es un RISE Scoring, pero agradeceré muchísimo más que sepáis hacer buen código o diseñar buenas arquitecturas y explicármelas para que podamos colaborar y trabajar juntos. Soy de las que cree que la especialización es buena. Por tanto, tampoco hace falta que un Product Manager, repito,
sea una persona súper técnica. Estoy súper a favor, por ejemplo, de sistemas como la triada de producto, en la que los ingenieros, los diseñadores y los product managers trabajamos juntos desde el inicio de las oportunidades para diseñar y desarrollar soluciones mejores, manteniendo los principios de especialización, pero asegurando una colaboración desde el inicio y continuamente hasta el final de un proyecto. Un tándem de un buen desarrollador con un buen product manager siempre será mejor que un product manager muy técnico que quiera hacerlo todo solo. Eso sí, hay excepciones y os traigo un flujo para ver en qué tipos de proyectos hará falta un product manager técnico. Bien, este framework para decidir si necesitas un product manager técnico en tu proyecto obviamente es una super simplificación. Así que cógelo con pinzas, no me tomes tampoco de manera literal. Pero acercándonos a esta pregunta de una manera user-centric, podríamos preguntar, para empezar, si los usuarios del producto son desarrolladores o personas muy técnicas. Si este es el caso, sería una de las ocasiones en las que recomendaría tener un product manager muy técnico o incluso que haya sido desarrollador antes de ser product manager. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a conseguir una empatía mucho mayor de la que pueda conseguir yo, que antes me dedicaba a otras cosas. Pero ojo, que esto también lo extrapolo a que si tu aplicación es para médicos y tienes la capacidad de trabajar con un product manager que tenga experiencia médica, ese es tu product manager. Si tu aplicación es para jardineros y tienes un candidato al que le encanta la jardinería, le encantan las plantas o incluso ha trabajado en una empresa familiar de mantenimiento de jardines, ese es tu product manager. Y si tienes una aplicación financiera y tienes un product manager que estudió económicas o que se ha dedicado a la asesoría fiscal y contable, ese es tu product manager. Cuanto más podamos empatizar con los usuarios finales, mejor. Pero ojo, que esto no está reñido con trabajar con product managers que sean muy buenos, aunque no tengan la experiencia real que han tenido los usuarios, ¿vale? No, tampoco hay que confundir conceptos. Se puede ser buen product manager sin tener experiencia directa en el dominio. Si no, sería imposible hacer innovación, ¿no? Porque tendríamos que haber experimentado todo lo que construimos. Pues bien, la segunda pregunta que hago en este framework súper simplificado, recuerdo, es si el proyecto tiene un nivel técnico muy alto, en cuyo caso recomendaría tener un product manager técnico o más técnico. Recordemos que hablamos siempre de rangos. ¿De qué hablo cuando hablo de un nivel técnico alto? No hablo de estar haciendo ingeniería aeroespacial. Hablo de proyectos que tengan mucha deuda técnica o proyectos que utilicen tecnologías muy específicas, que pueden ser o muy nuevas o también lenguajes de programación o bases de datos súper antiguas que prácticamente ya nadie conoce y que tienen un montón de implicaciones y generan muchas dependencias. Hablo también de aplicaciones en las que haya muchísimo peso de los datos, por ejemplo, o aplicaciones que requieran infraestructuras muy potentes porque tengan mucho uso o porque necesiten respuestas muy rápidas. Y hablo, por supuesto, de cualquier herramienta de desarrollo. Por ejemplo, si en el equipo de Visual Studio Code espero que los product managers tengan mucha experiencia desarrollando y utilizando IDEs. Y por último, de proyectos que tengan implicación o relación con hardware o con sistemas externos con características así un poco específicas. Esta lista no es exhaustiva, cada proyecto es un mundo, pero bueno, aquí tienes una idea de cómo lo plantearía yo. En el siguiente bloque del vídeo, y es que ya te he avisado que este vídeo va a ser un poquito largo, quiero hablarte de algunos conceptos técnicos que creo que como product managers debemos conocer. Si eres desarrollador, esta parte puede que no te interese, aunque a mí me vendría súper bien que la vieras y que me comentaras si crees que hay algún concepto súper importante que me he dejado, o si crees que alguno de los conceptos que estoy comentando no es realmente tan importante. Si realmente te interesa aprender de esto, aquí vas a ver una introducción. Tengo en LinkedIn Learning 2 cursos en los que doy un poquito más de información y cuento cómo es el trabajo en tecnología, pero el recurso que te daría seguro es el canal de Carlos Azaustre. Y es que Carlos tiene unos vídeos súper interesantes en los que repasa unos roadmaps de aprendizaje de frontend, de JavaScript que hay en línea, que me han parecido súper visuales, pero que además él explica y resume muy bien. Obviamente el canal de Carlos es mucho más interesante para desarrolladores o personas que quieren ser desarrolladores porque es bastante técnico, pero si estás viendo esto y eres product manager, entiendo que te interesa aprender un poquito más sobre la parte técnica y te recomiendo totalmente su canal.
Pues bien, hablemos de estos conceptos técnicos que es interesante conocer como Product Manager. Creo que lo primero de todo sería entender qué es un ordenador. Yo recuerdo mis clases de tecnología en el colegio, me hablaban de que el ordenador tenía el ordenador en sí, luego tenía una pantalla, tenía un teclado, tenía un ratón, que eran periféricos de entrada o de salida de datos. Creo que esto, a medida que las tecnologías móviles han ido comiendo terreno a los ordenadores, como que lo empezamos a perder. Y creo que es importante entender también que al final el software lo que hacemos es un programa que corre dentro de una máquina, de una máquina, y que nosotros podemos ver o no, porque aquí están los diferentes tipos de aplicaciones en una pantalla y que podemos meterle datos a través de, pues antiguamente un teclado y un ratón, ahora ya también utilizando pantallas táctiles. El siguiente concepto que diría es que mientras que antiguamente casi todos los programas corrían en el mismo ordenador en el que estábamos metiendo los datos, hoy en día prácticamente todos los productos con los que trabajamos funcionan con una arquitectura de cliente y servidor. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro código en un ordenador que está en algún sitio, es el servidor, y los usuarios lo van a utilizar desde otro ordenador que es el cliente. Este servidor y cliente se comunican a través de internet y tenemos que saber un montón de cosas sobre esta comunicación. Y sobre todo tener en cuenta que hay unos tiempos de respuesta, que dependemos de la conectividad de los usuarios, que tenemos unas reglas, unos protocolos con los que mandar esos datos. Y es que también hablar de client-server nos ayuda muchas veces cuando hablamos de esto pasa en el cliente, esto pasa en el servidor. Recuerdo que al principio, cuando empecé a trabajar, sobre todo cuando llegué a proyectos de offline first, aplicaciones que tenían que funcionar aunque el dispositivo no tuviera conexión a internet, esto era súper importante. A lo mejor yo no siempre lo tenía en mente. Una cosa muy importante, muy básica, yo creo que todos los product managers lo tenemos, es la diferencia entre el frontend y el backend y cómo se comunican entre ellos. También es importante saber que hay datos que se almacenan en el frontend y datos que se almacenan en el backend, y frameworks que son principalmente de frontend y frameworks que son principalmente de backend. Y si estoy diciendo alguna tontería, perdóname, seguramente tú estés en una parte del rango más avanzada y te invito a dejarme un comentario. A mí me encanta aprender y si digo barbaridades me gusta que me lo digan y entender por qué es una barbaridad y cómo explicarlo mejor. Otra noción que creo que tenemos que entender como Product Managers es que hay muchos más tipos de software, ¿no? Pero principalmente vamos a trabajar con aplicaciones web y aplicaciones móvil. Y dentro de las aplicaciones móvil no es lo mismo hacer una aplicación nativa que una aplicación web paquetizada para trabajar en móvil. Y te digo que es súper importante porque veo muchos productos que se empeñan en hacer aplicaciones nativas que en realidad no la necesitan y que duplican y triplican el trabajo. Trabaja con desarrolladores para entender si realmente necesitas una aplicación nativa y o qué ventajas te puede dar. En mi experiencia la velocidad no es una de ellas. Venga, seguimos con conceptos técnicos. Bases de datos y modelos de datos. Súper importante que entiendas el modelo de datos de tu aplicación. Usuarios tienen un nombre, tienen una dirección, hacen pedidos, lo que sea. Entiende el modelo de datos de tu aplicación porque es súper importante para diseñar, para poder comunicarte con tu equipo técnico y para poder hacer el análisis de los datos. Y ahora seguimos hablando de eso, que es otra de las cualidades técnicas de un product manager en las que muchas veces no pensamos cuando hablamos de este circulito del tech. Además del modelo de datos, es importante que entiendas las diferentes bases de datos con las que generalmente vamos a trabajar. Y es que cuando pensamos en una base de datos, sobre todo al principio, tendemos a pensar en tablas y hay bases de datos y vida mucho más allá de las tablas. Las tablas son lo que llamamos bases de datos relacionales y son todo un mundo y si quieres hablamos de ello en otro vídeo. Y más allá están las bases de datos no relacionales. Puede que hayas oído hablar del NoSQL, que no quiere decir NoSQL, sino Not Only SQL. SQL, por cierto, es una de las habilidades técnicas que creo que más inmediatamente te pueden ayudar a mejorar en tu trabajo como Product Manager en muchas empresas, ¿vale? En muchas empresas el ser capaz de hacer tus propias queries de SQL para recoger los datos que necesitas y poder hacer tus métricas de PM se valora muchísimo. A mí en una ocasión me ofrecieron un trabajo de PM y la primera pregunta que me hicieron, y de hecho la única pregunta que me hicieron fue ¿manejas SQL? Recuerda que todo es un rango, que tampoco hace falta que seas un súper experto en SQL porque hay libros y libros sobre eso, pero saber manejarte te puede venir muy bien.
Pues bien, te decía que existen las bases de datos no relacionales también, y estas son más bien un documento. Tienen otras ventajas, de hecho, si quieres hablamos de ello en otro vídeo. Sobre todo la primera ventaja principal creo que es la flexibilidad y el poder hacer cambios en tu estructura de datos según vas aprendiendo sin tener que cambiarlo todo. Otro tipo de base de datos que quizás hayas visto son las bases de datos de grafos. En estas los elementos no están ni en una tabla ni en un documento, sino en una nube de nodos y de vínculos entre estos nodos. Bastante interesantes. Yo no he trabajado con estas bases de datos nunca, me parecen súper curiosas, me parece que tienen aplicaciones súper interesantes. Si te interesa puedo investigar un poquito, preguntarle a gente que sepa y montar un vídeo, ya me cuentas. Y el otro tipo de base de datos que creo que tenemos que conocer como Product Managers, principalmente para defendernos de la especulación y del hype que hay alrededor del blockchain, y son las bases de datos append only, o bases de datos en las que solamente se pueden añadir datos y nunca modificar o eliminar. Si estáis pensando en hacer un proyecto de blockchain, pregúntate si lo que necesitas es realmente un blockchain descentralizado y con todo lo que implica, o si podrías trabajar con una base de datos append only, en la que solamente fuera posible añadir registros y no eliminarlos o borrarlos. Como ves, tener conocimientos técnicos no solamente nos ayuda a tener mejores conversaciones con nuestros desarrolladores o a estar al día o a tener mejores ideas sobre cómo resolver problemas, sino que también es una herramienta defensiva. Y no solamente defenderte de que tu equipo te pueda estar intentando timar, que a veces también lo pensamos como product managers, ¿verdad? Sino también defenderte de ideas que puedan venir desde dirección porque estamos en un hype, o empresas externas que te intentan vender servicios y te intentan vender hype. Creo que tener estos conocimientos técnicos también son una herramienta defensiva. Otro bloque de cosas que creo que es importante conocer como Product Manager es todo lo que tiene que ver con la entrega del software. CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Aquí pues saber un poquito, entender un poco qué significa esto contra otros sistemas de release, y sobre todo entender qué workflow tiene tu producto para saber qué tiempos puedes esperar cuando una feed está lista para ser lanzada a producción. Hablamos de que hacemos 20 deploys al día y lo vas a tener dentro de una hora, o que tienes un flujo manual de release y tienes que esperar una semana a que sea el jueves a las 12 y se integren los nuevos cambios en producción. Aquí entra también el concepto de calidad, y con calidad hablamos de todos los test manuales pero también automatizados. Hablamos de la configuración de logs o de monitorización para tu aplicación una vez esté en producción. Hablamos de los entornos de staging, de desarrollo y de producción. Hablamos de conceptos como feature flag o como canary release o como smoke test. Y por último quiero que hablemos de un bloque de datos, y es que si tuviera que decirte un lugar por el que empezar a aprender un poquito más de conocimientos técnicos como Product Manager, sería justamente en la parte de los datos. Los datos nos ayudan tanto a priorizar como a definir potenciales oportunidades en las que podemos trabajar, como a medir el éxito de un lanzamiento, como a medir la eficiencia del equipo. Yo reconozco que soy una friki de los datos, tanto de los datos de los usuarios utilizando la aplicación como de los datos de las operaciones del producto en sí. Y para poder trabajar con datos hay que tener nociones básicas de estadística y nociones básicas sobre lo que son los eventos del front, los eventos del back, la diferencia entre una fórmula y un modelo o un algoritmo. Y para poder vivir en este mundo tan loco que tenemos a día de hoy con ChatGPT 3, aunque te recuerdo que no es nuevo, ya hice un vídeo sobre ello, también hay que saber conceptos básicos sobre ciencia de datos y sobre cosas como machine learning o procesamiento de lenguaje natural. Y hoy con este vídeo tan largo es que no paro de dar pausas publicitarias, pero también tomo un curso en LinkedIn Learning sobre interfaces conversacionales. Es un poco viejo, así que no irás a hablar de ChatGPT 3, pero es un curso de 1 hora completa sobre qué es esta tecnología conversacional, qué tipos de proyectos se pueden hacer con ellas y cómo abordaría un proyecto para implementar procesamiento de lenguaje natural. Y es que yo hace muchos años ya, en 2016, me dedicaba a hacer chatbots, y aplicando los consejos que te estoy dando en este vídeo me eché muchísimas horas aprendiendo sobre
procesamiento del lenguaje natural, sobre machine learning, sobre la tokenización, me revisaba los modelos Snowball y ahora la verdad es que con esto de los LLM me lo estoy pasando otra vez súper bien aprendiendo sobre conceptos técnicos. Creo que este es el ingrediente secreto de un product manager realmente, que no hace falta que seamos expertos o que podamos programar un modelo de detección de sentimientos nosotros mismos, pero sí es importante que tengamos la curiosidad de entender cómo funciona, qué principios tiene detrás, al final todos son matemáticas y vectores y matrices, y que tengamos una buena comunicación con nuestros compañeros de desarrollo. Soy una privilegiada por partida doble o triple, y es que aparte de haber crecido en una casa en la que tuve la suerte de tener ordenadores y teléfonos móviles a mi alrededor, he tenido la suerte de trabajar con técnicos que siempre han estado abiertos a contarme, a enseñarme y a responder mis preguntas. Con esta reflexión y con unos consejos para conseguir ser más técnico como Product Manager, quiero terminar este vídeo, que espero que te haya resultado interesante. Acuérdate de dejarme un like o un comentario para que pueda saber si te ha gustado. Mis consejos serían, el primero, que encuentres a tus desarrolladores de cabecera. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser youtubers, pueden ser desarrolladores de grandes empresas que admires, a los que sigas en Twitter. Y es que tener estos referentes te va a ayudar a ir cazando palabras y a ir viendo conversaciones y a ir entendiendo un poco sus preocupaciones. El paso más básico que podrías dar en esta dirección sería, por ejemplo, empezar a ir a las dailies de desarrollo de tu equipo, si no estás yendo ya. Aunque no hables en ellas, simplemente escuchar puede darte muchísimo contexto sobre cómo es su trabajo y qué tipo de retos tienen. Además de que aprenderás muchísimo sobre las tripas de tu producto. El segundo consejo es que cacharrees mucho con el inspector de código de tu navegador. Si no sabes cómo llegar, es tan fácil como seleccionar un elemento, hacerle un clic derecho y darle a inspeccionar. Aquí vas a poder ver un montón de herramientas. Al principio es abrumador, pero una vez que entiendas qué hay en cada sitio, es una herramienta súper útil. Una vez te sientas a gusto en el inspector, podrás incluso utilizarlo para hacer cambios en el código, renombrar elementos o cambiar el color de etiquetas. Obviamente estos cambios no se van a pasar al servidor porque lo estás haciendo en tu cliente. Ojo al concepto técnico. Por último, pregunta. Preguntar es el mejor consejo para todo. Y es que si estás escuchando o leyendo a desarrolladores y estás viendo algo de código o simplemente inspeccionando, aunque también podrías hacerlo viendo repositorios de GitHub, pero es igual, lo dejamos para un nivel más avanzado. A medida que vayas teniendo dudas o vayas teniendo sospechas sobre si algo funciona de una forma en concreto, por algo en concreto, haz tranquilamente la pregunta al equipo y pide a una persona técnica que te lo explique en detalle. Muchas veces no lo hacemos por miedo a parecer ignorantes. Y creo que pasa también en la dirección contraria. Y qué pena. Preguntar abre la puerta a compartir, y compartir siempre ayudará a que todos mejoremos. Voy a aplicarme el consejo y a terminar este vídeo con una pregunta, porque sí, parecía que esto iba a ser para siempre, pero ya se ha acabado. Recuerda que además de los comentarios puedes seguirme en Twitter, soy Cris Santamarina y suelo preguntar antes de publicar nuevos vídeos. Así que estate pendiente porque dentro de unos días preguntaré sobre el siguiente tema.